Jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a su formación del proyecto Gestores de Paz. Pues deseando como siempre que se encuentren muy bien. Esperamos pues podernos encontrar nuevamente de forma presencial. Siempre es el deseo en cada uno de los talleres que hacemos de forma virtual. Esperemos que esto pase pronto y nos podamos volver a encontrar. Ya hemos venido hablando de una serie de temas que nos han enseñado mucho a nivel personal, como la protección de derechos, la protección de los derechos humanos, el comunicación asertiva, a respetar los prejuicios y estereotipos. Bueno, pero ya hoy vamos a entrar en unos temas que es el grueso de la formación, que creemos que todo gestor de paz debe conocer, y son los acuerdos de paz y los conflictos que hay en el mundo, y van a seguir unos temas muy importantes como es el acuerdo de los conflictos en Colombia, los acuerdos de paz, todo lo que tiene que ver con estos temas, pero el día de hoy vamos a trabajar un tema que se llama acuerdos y conflictos en el mundo. Entonces vamos a empezar a ver la formación del día de hoy, como les decía. Vamos a ver una formación que se llama acuerdos y conflictos en el mundo. Primero vamos a ver los conflictos, vamos a conocer qué tipos de conflictos hay en el mundo, cuántos hay, por qué se dieron. Y en la segunda parte pues vamos a ver qué acuerdos se han logrado en el mundo, se han logrado firmar, se ha logrado acabar el conflicto armado con un acuerdo de paz. Entonces, arranquemos, vamos a hablar primero, vamos a conocer qué acuerdos, qué conflictos hay en el mundo. Vamos a ver un mapa interactivo donde nos muestra con los conflictos. Aquí podemos ver dónde están localizados, están en orden alfabético. En la primera, pues vemos en Latinoamérica solo está el conflicto armado colombiano, a pesar de que ya se firmó pues un acuerdo de paz con las FARC, pues todavía quedan algunos grupos con los que no se ha firmado un acuerdo de paz. Entonces, por eso aparece Colombia. También aparecen muchos países de África, la mayoría son de África, Asia y uno de Europa. Em, Aquí están, como les decía, en orden alfabético, así mismo los vamos a conocer. Vamos a ir mirando uno por uno en este orden que están acá y vamos a conocer sus causas y desde cuándo se vienen presentando. Entonces, vamos, vámonos mirando. Entonces, dice que el mundo está en guerra, así es el mapa de los países en conflicto. Podemos ver que es que Siria, Afganistán y Yemen comparten los primeros puestos de un triste podio global. Son los países donde más personas murieron a consecuencia de los conflictos armados durante el 2019. Los balances señalan que hasta finales del 2018, al menos 68.5 millones de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como resultado de las situaciones del conflicto, persecución, violencia o violaciones de derechos humanos. Hemos seleccionado los principales conflictos armados que sacuden al mundo. Las causas de ellos son múltiples, pero se destacan pues, los conflictos por la aspiración a un cambio de gobierno o de sistema, por demandas identitarias o por el control de recursos. Si además de estas 21 naciones, pues incluyéramos estados con una alta tensión sociopolítica que podrían desembocar en una guerra, nuestra selección se dispararía. Entraría Venezuela, Honduras o México, que son algunos de los países que pasarían a engrosar esta lista. Entonces vamos a empezar a ver el listado que tenemos acá. Vamos a ver Afganistán, que es uno de los primeros países que aparecen en el listado. Dice que azotado por la guerra y la violencia política desde los años 70 al siglo XX, Afganistán ha sido uno de los grandes focos de inestabilidad y desplazamientos forzados en Asia Central. Tras la salida de las tropas soviéticas en 1989, el país comenzó una nueva etapa de violencia interna que culminó con la intervención de la OTAN en el 2001. El país vive azotado por las luchas insurgentes desde entonces. Hay más de 5 millones de desplazados forzosos entre refugiados, desplazados internos y solicitantes de asilo. Azerbaiyán. La guerra estalló entre Armenia y Azerbaiyán en la región, dejando aproximadamente 30.000 víctimas y cientos de miles de refugiados. Nagorno-Karabaj ha sido un conflicto congelado durante más de una década, pero las tensiones se han mantenido elevadas desde un colapso en las conversaciones
que siguió a la violencia de abril de 2016, con reiteradas violaciones del alto al fuego. Al menos 230.000 armenios de Azerbaiyán y 800.000 azeríes, también llamados azerbaiyanos de Armenia y Karabaj, han sido desplazados como resultado del conflicto. Colombia. Bueno, Colombia lo vamos a ver más adelante en más detallado en un taller aparte, pero igual va a entrar aquí en y, con información general de este taller para que conozcamos también un poco de este conflicto. En 1964, en el marco de un pacto de alternancia de poder entre los partidos liberal y conservador, nacen dos movimientos de oposición armada que se plantean la toma del poder: el ELN, de composición universitaria y obrera e inspiración guevarista, y las FARC-EP, de tendencia comunista y agrarista. No es hasta el 2016, y tras varios años de negociaciones, cuando el gobierno colombiano y las guerrillas rebeldes de las FARC firman un acuerdo de paz. Las FARC se convierten en partido político, pero a lo largo del 2018 la situación se deteriora como consecuencia de la fragilidad del proceso de paz y de la financiación y de la finalización del acuerdo del alto al fuego entre el gobierno y la guerrilla del ELN. El Observatorio de Memoria y Conflicto del Centro Nacional de Memoria Histórica asegura que como consecuencia del conflicto armado entre 1958 y 2018 han muerto 262.197 personas y se han generado 5.7 millones de desplazados. Egipto. En febrero de 2018 el presidente egipcio ordenó el lanzamiento de amplias medidas antiterroristas en la península del Sinaí. Las operaciones han incluido la demolición de viviendas, edificios comerciales y granjas, lo que resultó en un desplazamiento de miles de personas. El ejército declaró en octubre del 2018 que han matado más de 450 militantes desde que comenzaron las operaciones. India y Cachemira. Las disputas territoriales sobre la región de Cachemira, estratégica por su ubicación y por la cantidad de recursos hídricos, desencadenaron dos de las tres principales guerras indo-pakistaníes en 1947 y en 1965, y una guerra limitada en 1999. Aunque ambos países han mantenido el alto al fuego frágil desde el 2003, intercambian regularmente fuego a través de la frontera disputada, conocida como la línea de control. Con la continua violencia en la región y una mayor amenaza de la actividad terrorista por parte de grupos militares con sede en Pakistán, las tensiones y las preocupaciones sobre una serie confrontación militar entre India y Pakistán, ambos con armas nucleares, siguen siendo altas. Irak. Irak ha sido devastado sucesivamente por la guerra de 1980 y 1988 con Irán, el conflicto interno, después de la invasión liderada por Estados Unidos en 2003, y los ataques yihadistas del Estado Islámico después del 2014. El conflicto en Irak entre grupos armados y las fuerzas gubernamentales en los últimos años ha generado que 2.9 millones de personas vivan en campos de desplazados dentro de Irak y que 271.000 personas se hayan convertido en refugiadas en otros países como Siria. El 53% de los desplazados en Irak son niños. Libia. Los grupos islamistas armados como el Hasnar al-Shaira y el Estado Islámico han utilizado el país como un centro para coordinar una violencia regional más amplia. Como resultado de los continuos enfrentamientos, la Agencia de la ONU para Refugiados estima que más de 268.000 personas han sido desplazadas internamente y aproximadamente 1.3 millones necesitan asistencia humanitaria en Libia. Mali. Después de obtener la independencia de Francia en 1960, Mali ha soportado décadas de inestabilidad. Numerosos grupos, incluidos los islamistas, se han aprovechado de la incapacidad del gobierno para ejercer control en el norte y hacerse fuertes. El conflicto ha generado al menos 136.000 refugiados y 120.000 desplazados internos. Marruecos. Casi 50 años después del comienzo de la guerra, su final sigue siendo remoto.
y desde su comienzo en 1970 ha generado entre 14.000 y 21 muertes, además de miles de refugiados. En Argelia se estima que 165.000 refugiados malviven en una zona yerma del desierto, en la región de Timbuktu, desde hace más de 40 años. En los años 80, Marruecos construyó un muro de cerca de 2.700 kilómetros cuadrados que corta el desierto del Sahara. Es el muro más extenso del mundo y una de las áreas con más minas antipersonas del planeta. Myanmar. Los musulmanes se enfrentan a la discriminación tanto de sus vecinos como de su nación, ya que el gobierno no los considera ciudadanos. Los grupos nacionalistas budistas y el movimiento antimusulmán 969 realizan regularmente ataques contra comunidades musulmanas. Las tensiones entre las comunidades budista y musulmana en el estado de Rakhine se han intensificado dramáticamente desde finales de agosto de 2017 y ha generado una gran crisis. Nigeria. La batalla en curso en Nigeria con los grupos insurgentes y la continua corrupción gubernamental amenazan la estabilidad y la integración política del estado más poblado de África. Desde el 2011, Boko Haram, uno de los grupos militantes islamistas más grandes de África, ha llevado a cabo ataques terroristas contra grupos religiosos y políticos. La policía local y las fuerzas armadas, además de atacar indiscriminadamente a civiles en mercados y aldeas ocupadas. El conflicto ha generado más de 239.000 refugiados nigerianos y 2.4 millones de personas desplazadas en la cuenca del lago Chad. Pakistán. Pakistán continúa enfrentando amenazas significativas a su seguridad interna por parte de las facciones del TTP y otros grupos armados, incluido el Estado Islámico. Además, la retirada de las fuerzas estadounidenses de Afganistán podría aumentar la inestabilidad regional al permitir que los terroristas de Pakistán establezcan un refugio seguro en Afganistán. Desde la Primera Guerra Árabe, Turquía. Turquía enfrenta innumerables desafíos internos y externos, incluido un conflicto cada vez mayor con militares del Partido de los Trabajadores, una crisis de más de 3 millones de refugiados sirios, la amenaza del Estado Islámico y la creciente polarización social, y por un intento de golpe de Estado en el 2016. El descontento popular ha aumentado constantemente, como se vio en las protestas del Parque Gezi en junio del 2013 y en el intento de golpe de Estado en el 2016. El conflicto en curso ha provocado casi 40.000 muertes. Palestina. Bueno, el conflicto de Palestina e Israel, desde la Primera Guerra Árabe-Israelí en 1948, 5.4 millones de habitantes de Palestina histórica viven refugiados dentro de su propio territorio o en campamentos situados en otros países, como Siria, Líbano y Jordania. Desde hace más de 70 años que los palestinos viven bajo la ocupación militar más prolongada de la historia. En la Franja de Gaza las cifras son impactantes. 4 de cada 5 familias carecen de una fuente de ingresos estable y 7 de cada 10 personas dependen de la asistencia humanitaria. República Centroafricana. Los grupos armados controlan casi 2/3 de un país donde el 75% de la población vive en la pobreza. Desde que obtuvo su independencia en 1960, la República Centroafricana ha experimentado décadas de violencia e inestabilidad. Los combatientes de grupos armados, principalmente musulmanes, organizaron un golpe de Estado en marzo del 2013. Una coalición de grupos cristianos comenzó a cometer ataques de venganza generalizados contra la mayoría de civiles musulmanes, desplazando a decenas de miles de personas a las áreas controladas. Según la ONU, al menos 2.9 millones de personas necesitan asistencia humanitaria y hay más de 640.000 desplazados internos, y dejando a casi 75% de la población del país en la pobreza.
Además, es el segundo país con peor resultado del planeta en desarrollo humano, tan solo superado por Níger. República Democrática del Congo. La débil gobernanza y la prevalencia de muchos grupos armados han sometido a los civiles congoleños a violaciones y a violencia sexual generalizadas, violaciones masivas de derechos humanos y extrema pobreza. El conflicto ha generado cerca de 4.5 millones de desplazados internos y según la ONU, miles de mujeres y niñas en Congo serán violadas más de una vez a lo largo de sus vidas. La riqueza de recursos del país también alimenta la violencia. El comercio de minerales proporciona medios financieros para que los grupos operen y compren armas. Se estima que la República Democrática del Congo tiene una riqueza de 24.000 millones de dólares en depósitos sin exportar de minerales, incluyendo el coltán y el cobalto, esenciales para la fabricación de celulares. Siria. Por el tamaño y la población del país, la guerra en Siria ha generado una de las crisis de refugiados más graves desde la Segunda Guerra Mundial. Cerca de 250.000 personas han muerto y alrededor de 1 millón han sido heridas desde el inicio del conflicto en 2011. La ONU ha verificado la muerte de 7.000 niños en Siria, aunque la cifra real puede alcanzar los 20.000. En 2019, 8 años después del inicio de los combates, 6.1 millones de personas están desplazadas de sus hogares y 5.6 millones de refugiados en otros países de la región. Somalia. Somalia lleva en guerra interna desde los años 90, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barre, lo que dejó al país sin un gobierno efectivo y en manos de las milicias radicales islámicas, señores de la guerra y bandas delincuenciales armadas. La mayor parte del país está fuera de control del gobierno central. La nación africana también atraviesa una crisis alimentaria y se calcula que más de la mitad de la población, 6.7 millones de personas, se encuentran en riesgo de hambruna debido a la prolongada sequía e inseguridad. Sudán del Sur. Desde su independencia en el 2011, Sudán del Sur ha vivido más años en guerra que en paz. Al conflicto armado que comenzó en el 2013, hay que sumarle un subdesarrollo económico crónico que ha llevado a millones de personas a la miseria. El 65% de las personas forzadas a abandonar sus hogares son menores de 18 años. Actualmente hay 4.2 millones de desplazados forzosos en Sudán del Sur, que son desplazados internos. Ucrania. Desde el 2014, una guerra con separatistas respaldados por Rusia han matado a más de 10.000 personas en el este de Ucrania. En marzo del 2014, las tropas rusas tomaron el control de la región de Crimea en Ucrania. La relación de Ucrania con la Unión Europea ha sufrido gravemente por la corrupción y la reforma política fallida. Yemen. El país se ha convertido en el escenario de una de las peores crisis humanitarias del planeta. La extensión del conflicto por toda la región, el colapso de la economía, la inseguridad alimentaria y el derrumbamiento de los servicios públicos básicos ha generado que el 80% de la población necesite ayuda humanitaria para sobrevivir. La ONU alerta de que la de Yemen podría ser la peor hambruna de los últimos 100 años. En el mundo, el 53% de la población no tiene nada que comer y más de 1,5 millones de niños sufren desnutrición aguda. ACNUR calcula que en el 2018 hubo 264.300 nuevos desplazados internos. Bueno, como vemos, pues, este es el listado de los países que se encuentran aún con conflictos. Son 21 de los países que se encuentran en conflicto. Esperamos que se puedan solucionar algunos de estos con los acuerdos, con acuerdos de paz, que se lleguen a un buen término. Y por eso ahora vamos a ver los 10 acuerdos de paz que, que se han firmado en el mundo en los últimos tiempos. Vamos a empezar a mirar cuáles son los acuerdos, empezando pues conociendo también un mapa interactivo que también podemos ver acá, donde se ven que América Latina ha firmado 3 acuerdos, de Guatemala, El Salvador, Colombia, los otros son en África, algunos en Europa y en Asia.
Vamos a empezar a mirar uno por uno. Vamos a ver primero el de Sudáfrica. En Sudáfrica, pues la firma del acuerdo significó el ascenso democrático de Mandela al poder en 1994 y luego de 3 años de negociaciones entre el gobierno del presidente y el Congreso Nacional Africano liderado por Nelson Mandela, las partes firmaron un acuerdo nacional de paz para poner fin a siglos de apartheid. Además, incluyeron una convocatoria de elecciones generales para establecer un gobierno de transición. Nelson Mandela se convirtió en el primer presidente negro de la nación. Convocó una asamblea constituyente y una comisión para la verdad y la reconciliación, que funcionó hasta 1999. En diciembre de 1996 se aprobó la nueva constitución que ayudó a desarrollar a Sudáfrica del siglo XXI. Guatemala. El 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional de la Cultura, el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca pusieron fin a una guerra de 36 años que dejó un saldo de 250.000 víctimas, entre muertos y desaparecidos. Las partes crearon una asamblea permanente y una comisión internacional contra la impunidad. Nepal. La guerrilla maoísta de Nepal y la monarquía de ese país decidieron en noviembre del 2006 poner fin a una guerra de 10 años, que dejó más de 10.000 muertos. Una alianza entre ese movimiento guerrillero y 7 partidos políticos acordó con el gobierno realizar unas elecciones supervisadas por la ONU y convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. En 2008, Nepal dejó de ser una monarquía y se convirtió en la República Federal Democrática. Indonesia. La guerra entre el gobierno de Indonesia y el grupo armado independentista de oposición GAM se inició en 1976 y dejó 15.000 muertos. En agosto del 2006, luego de varios acercamientos impulsados por gestores internacionales, las partes acordaron un memorando de entendimiento para acabar la guerra. Pactaron el fin de las hostilidades y el desarme del GAM, la retirada de las fuerzas militares y policiales, la amnistía para los miembros del GAN y su participación política, así como el establecimiento de una comisión de la verdad y la reconciliación. El Salvador. Luego de 11 años de guerra entre el gobierno salvadoreño y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, FMLN, las partes firmaron en 1991 un acuerdo de paz. En un documento firmado en la Ciudad de México, pactaron formas constitucionales sobre la tenencia de tierra, los sistemas judiciales, militar y electoral, y los derechos humanos. Además, se creó la Comisión de la Verdad para investigar los hechos más graves de violencia, que comenzaron en 1980 y dejaron más de 75.000 muertos. El 31 de diciembre de 1991 se proclamó el tránsito del FMLN a un partido político. Burundi. A pesar de que para entonces existían 19 grupos rebeldes en este país africano, casi todos de la etnia Hutu, el acuerdo de paz más significativo se firmó con las Fuerzas Nacionales de Liberación, FNL, lideradas por Agathon Rwasa, en diciembre del 2008. Tras haber negociado con el resto de los grupos armados, el gobierno pactó un acuerdo de paz con el FNL. Les ofreció 33 cargos en el Estado e inició el desarme de la organización. El fin del conflicto en Burundi significó parar una guerra que duró 25 años y causó 300.000 muertos. Sudán del Sur. El Ejército de Liberación del Pueblo de Sudán se rebeló en 1983 contra las Fuerzas Armadas sudanesas que se oponían a la independencia del sur del país. Esta guerra causó la muerte de más de 1 millón de personas. Tras varios intentos de diálogo, los negociadores acordaron en enero del 2005 un gobierno autonómico sudanés durante 6 años. En 2011, el pueblo de Sudán del Sur votó mayoritariamente la opción independentista en un referendo y el presidente Omar al-Bashir aceptó la división del país el 9 de julio de este año. Irlanda del Norte.
Luego de más de una década de negociaciones, el 10 de abril de 1998, los rebeldes del Ejército Republicano Irlandés, IRA, y el gobierno británico firmaron el Acuerdo de Belfast, también conocido como el Tratado del Viernes Santo. El acuerdo incluyó la formación de un Consejo Ministerial británico-irlandés, un Consejo Ministerial Norte-Sur y una Comisión de Derechos Humanos. 7 años después, en 2005, el IRA renunció a la lucha armada. En el 2007 se estrenó un gobierno compartido entre católicos y protestantes y en el 2008 se produjo el desmantelamiento oficial del IRA. Sierra Leona. En enero del 2002, el líder del Frente Revolucionario Unido y el gobierno de ese país acordaron el fin de un conflicto que nació en 1991, cuando los hombres de Sankó se rebelaron contra el Estado. La confrontación causó 75.000 muertos. El proceso estuvo marcado por el incumplimiento, faltas al cese al fuego bilateral e incluso secuestros a miembros de la misión de mantenimiento de la paz que la ONU había desplegado en ese país. La tregua se rompió en 2010 y aunque ya no se habla de una guerra civil en ese país, persisten brotes de violencia. Angola. La guerra en Angola enfrentó desde 1975 a las fuerzas gubernamentales del Movimiento Popular de Liberación de Angola, MPLA, apoyadas por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba y países del este, con los rebeldes de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, apoyados por Estados Unidos, Sudáfrica, Zaire y otros gobiernos africanos. Tras la muerte del líder de la UNITA, Jonas Savimbi, en 2002, se decretó un alto al fuego y a la conformación de un gobierno de unidad nacional. En abril de ese año, en el memorando de Luena, la UNITA se desmovilizó oficialmente, abandonó la lucha armada y se convirtió en un partido político. Y por último, vamos a hablar del conflicto del acuerdo de paz que se firmó en Colombia. Los diálogos o las negociaciones de paz entre el gobierno colombiano, encabezado por el presidente Juan Manuel Santos, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo FARC-EP, también conocido como proceso de paz, fueron diálogos que tuvieron lugar en Oslo y en La Habana. Se obtuvo como resultado la firma del acuerdo para la terminación definitiva del conflicto en Bogotá el 24 de noviembre del 2016. El primer acuerdo de paz, firmado en Cartagena según la ley, debía refrendarse en un plebiscito en el que los ciudadanos debían votar sí o no al acuerdo. El resultado final fue una victoria para el no. El resultado del plebiscito obligó al gobierno a renegociar el acuerdo, tomando en consideración las objeciones de los opositores, de acuerdo a la vez que se creó la incertidumbre sobre la aplicación legal de los acuerdos. Tras un periodo de negociación con los promotores del no, el gobierno y las FARC acordaron un nuevo texto para el acuerdo de paz, el cual se firmó el 24 de noviembre en el Teatro Colón de Bogotá. Este nuevo acuerdo fue ratificado por el Senado de Colombia y la Cámara de Representantes el 29 y el 30 de noviembre. Aquí podemos ver que el panorama puede ser esperanzador para algunos países. Si ya podemos ver que estos 10 acuerdos se han firmado y se han logrado llegar a un acuerdo de paz con la firma con la firma pues, de los acuerdos en varios países, pues ojalá muchos países de los que aún siguen en guerra, pues se puedan unir a esta lista de países que ya firmaron el acuerdo de paz, los acuerdos de paz, y podamos de pronto al final de esta formación el otro año o cuando los grupos que terminan, pues podamos contarles de pronto de algún otro acuerdo que se haya firmado. Entonces es un tema muy interesante, es un tema muy bueno, es un tema que nos muestra la realidad del mundo y la realidad del país y que próximamente les vamos a estar mostrando la realidad del conflicto armado colombiano y vamos a mirar también lo de los acuerdos de paz. Y en el transcurso de esta semana o de la quincena les estaremos enviando algunos videos que nos van a ayudar a comprender un poco más la temática. No sin antes pues agradecerles por su participación. Esperamos que nos encontremos que hagamos el encuentro
para resolver las dudas y las inquietudes y asimismo pues poder evaluar un poco la temática y resolver sus dudas sobre los temas y que podamos entre todos pues resolver que este tema nos quede muy claro, ya que es un tema, como les decía al principio, es un tema muy importante para la formación de gestores de paz y que todo gestor de paz debe conocer. Que tengan un feliz resto de día y que estén muy bien.